sino cada época tiene su pacto, su arreglo, y por eso tenemos días, no de 24 horas, tiempos. Por ejemplo, tenemos lo que podríamos empezar a ver serían los pactos, como días. Dios tiene pactos hasta individuales. Es decir, le dice a Enoc una cosa que no se la dice a Noé. Los dos son hijos, los dos están en el plan de Dios, los dos van a tomar parte en todo el desarrollo, pero no les dice lo mismo, ni les promete lo mismo, ni les ofrece lo mismo, ni sucede lo mismo. Y así podríamos decir que es en todo el actuar de Dios. Cuando Dios creó, porque alguna vez estaba sin haber creado, ¿no? Aunque no podamos pensar mucho eso, no podamos digerirlo, pero en algún momento, si Dios es primero de todo, en algún momento no había nada más que solo Dios. Pero empezó a crear y hasta donde alcanzamos a ver, hay tres planos. Los seres celestes donde estén, no sabemos hasta dónde ha creado, qué estirpes, cómo son, qué hacen, etc. Debe tener también con ellos sus pactos. Y ha habido, en esas esferas, ha habido caídos, leales, recuperados y condenados. Eso es de los seres celestes. De ahí no nos extrañemos de que haya grandes personajes leales a Dios, como servidores. El ángel de Jehová, los hijos de Elohim, etc. Que no son ángeles, son seres celestes, espirituales. Tampoco quiere decir eso que no tengan corporación. Espirituales quiere decir manejados por el Espíritu. Ahora, que no nos extrañe que haya de esos seres, que haya, por ejemplo, visitas malas en la tierra, como los Néfilim, que no son ángeles tampoco. Esa es una esfera. La otra esfera serían los ángeles. La primera es esfera a saber dónde abarca. Pero la segunda, la de los ángeles, abarca el cielo y los cielos y la tierra. El cielo, servidores en el cielo. Tenemos a Miguel, a Gabriel, a Luzbel, etc. Tipos angélicos, ¿verdad? Que servían allá. Pero después tenemos los ángeles que sirven a Dios en los cielos, haciendo misiones especiales, tantas ocupaciones. Después tenemos los ángeles que bajan a la tierra, en esa esfera, bajan a la tierra, participan con nosotros, los vemos o no los vemos, pero tienen actividad. Y después tenemos los humanos, seres celestes, ángeles y humanos. Con todos ha sucedido lo mismo, pactos. Pactos regionales, pactos colectivos, pactos individuales, etcétera, en cada esfera. Lo interesante es que no da Dios todos los datos a nosotros de lo que ha sucedido antes. Solo nos deja ver algunas cosas
en lo que tienen que ver con nosotros. Pero nos vamos a dedicar a los pactos humanos. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, ya había creado antes hijos de Dios, con los cuales tenía arreglos, a saber cuáles, no nos metamos ahí. Pero ahora va a crear al hombre. Entonces está creando una raza distinta a las anteriores. Es una creación nueva. Los hijos de Dios se alegran en los astros, dice el libro de Job, al ver esa creación. ¿Qué va a pasar ahí? Va a llenarse una nueva etapa. Vamos a poner, perdón hermano, vamos a poner tiempo porque queremos ser muy específicos en esto de no alargar demasiado, porque a veces por alargar tanto se hacen preguntas fuera del tema y queremos circunscribir las preguntas al tema. Entonces vamos a ver cómo nos ponemos aquí tiempo. Vamos a poner este tiempo de 45 minutos de exposición y otros tantos de preguntas. Nos vamos a ceñir bien a eso. Muy bien, cerramos ese espacio. Entonces, cuando Dios creó al hombre, seguramente hizo algún arreglo con ellos, colectivo. Llenen la tierra, vuelvan a poblarla. Quiere decir que la tierra estaba poblada de otros seres antes, que no eran humanos. Pero ahora, descartados ellos, vienen a repoblar la tierra con hombres. ¿A quién le hizo esa tierra Dios? Se la hizo a los Adanes, a los hombres. Porque ya se las había dado, la creación anterior se la había dado a ángeles. Entonces ahora le va a dar a hombres. Pero resulta que el encargado del cuidado de esta nueva raza no parece haber cumplido su misión. Entonces viene Dios y descarta, involuciona a esa raza y saca un personaje. Y hace un arreglo nuevo. Ese es el primer Adán. Porque el otro Adán, este mismo, pero como Adán entre los Adanes, estaba entre ellos como una creación colectiva. Pero ahora lo pone como cabeza de raza. Y lo va a dotar de los elementos necesarios para restaurar la raza caída, la raza humana. Lo rehace de nuevo, mejor dicho, lo hace, porque antes había sido engendrado, lo coloca en una capital para el hombre, que era el Edén, le pone una esposa y lo hace gobernador. Ahí tenemos el primer pacto humano, ya bien delineado. ¿Cuál era el pacto? El pacto era, mientras me obedezcas, vas a estar en este Edén, pero te voy a estar probando hasta ver cómo actúas para que conserves ese Edén. Ese era el pacto. Si te conservas en el Edén, entonces el Edén va a ser hecho global. Vas a invadir toda la tierra
la vas a llenar como estaba establecido antes, pero que involucionó la raza. Y entonces, llenando toda la tierra, vamos a tener un reino en donde tú vas a gobernar. Adán, tú vas a gobernar esa tierra. Pero resulta que ese plan también fracasó. Adán desobedeció. Cayeron los que eran cabeza federal, noten que eran dos, hombre y mujer, cabeza federal, o sea, gobernando los dos. Entonces, esta pareja fue expulsada. El pacto del Edén dependía entonces de la obediencia de Adán y dependía de resistir las pruebas y las tentaciones y mantenerse leal. Ese pacto no es el pacto de hoy, aunque pueda parecerse. Ese pacto caducó cuando Adán y Eva fueron expulsados. O sea, ya no hubo pacto. Acuérdense que en ese pacto Dios convivía con Adán. Bajaba, dialogaban, todo le proveía, no tenía necesidad de trabajar para alimentarse, sino era un trabajo para mantenerse ocupado, pero no para mantener la vida, porque la vida la mantenía por el árbol de la vida. Quiere decir que entonces ese pacto no está vigente. Vamos a ver que debemos distinguir los pactos. Por ejemplo, ese matrimonio ahí era eterno. Era sin muerte. Pero eso no pasó así a los siguientes pactos. Algunos quieren creer que el matrimonio es indisoluble porque en el Edén era indisoluble. Pero resulta que en el Edén era indisoluble mientras hubiera obediencia. Mientras hubo obediencia, ese matrimonio hubiera permanecido. Al no haber obediencia, se perdió el Edén, se perdió la comunión con Dios, se perdió el matrimonio, se perdió todo. Se perdió la familia, se quedaron como criaturas de Dios nada más, pero ya no con la asistencia divina. El pacto del Edén, o sea, la dispensación edénica, así se le llama, era de inocentes. Quiere decir que iban a ser probados para ver qué escogían, pero ellos no habían pecado voluntariamente. Entonces, la unión ahora, de la prueba para el hombre ahora, no puede ser la misma, porque aquella era a inocentes. Ahora ya estamos nosotros lesionados, ya estamos contaminados, y sin embargo nos están probando. Ese es otro pacto. Continuemos en el pacto del Edén. ¿Cuál era la única condición para mantener el pacto? La obediencia. Esa era la única condición. Mientras me obedezcas, Adán, continuamos en el pacto. Tampoco esto lo podemos generalizar ahora, porque entonces la salvación dependería de obedecer. Sería por obras. Entonces, ahora, por ejemplo, tú no puedes obedecer de ti mismo porque estás dañado. Allá la razón del aprobatorio de Adán era porque él era inocente y ella también.
Entonces, en la inocencia fueron probados y fueron tentados. En los siguientes pactos ya no es lo mismo. Por eso, si nosotros no distinguimos los pactos en la Biblia, no vamos a entender la Biblia. Querer aplicar una cosa de un pacto en otro pacto no se puede. Por ejemplo, usted ve que a Israel le pedía Dios que se vengara de sus enemigos. Ese era pacto israelita. A la iglesia, que no es el mismo pacto, le pide que no se vengue. Si juntamos todos los pactos así, sin distinguirlos, la Biblia se contradice. Porque entonces te dice, no te vengues, pero véngate. Mata a tus enemigos, ojo por ojo, diente por diente. Ahora te dice, perdónalos. Ahora, si lo juntamos, la Biblia te dice, no mates a tus enemigos, pero mátalos. Por eso la Biblia tiene que ser entendida por medio de pactos. Entonces, seguimos con el pacto número 1. Yo distinguiría 8 pactos que son culminantes en el recomienzo del 8º día de Dios. Por eso el Señor se levanta después del 7º día en la resurrección para hacer el 8º día o el recomienzo. ¿Qué eso quiere decir? Que entonces hay otras dispensaciones. Yo voy a tratar de sacar lo que más podamos. ¿Cómo era que Dios probaba la obediencia en el Edén? Por medio del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Cuando puso la prueba ahí, y que muchos discuten si sería árbol, si sería simbólico, las dos cosas diríamos, ¿verdad? Era un árbol simbólico, pero era árbol. Cuando el Señor te prueba hoy, te prueba con otro árbol, el árbol de la cruz. Pero te prueba para ver qué vas a hacer tú con el árbol de la cruz. Si lo vas a aprovechar para el bien o lo vas a aprovechar para tu condenación. Igual que en el Edén, la figura pues. Entonces veamos cuál fue el problema de Adán. Entonces Adán tiene el árbol enfrente, está la alternativa, y entonces viene el hombre y es incitado, tentado a comer del conocimiento. Yo le hago la pregunta, ¿para qué puso Dios el conocimiento? Porque fue Dios el que puso el árbol. Nunca va a poner Dios algo para nunca conocerse si es del conocimiento. Lo que quiere decir es que Dios sí quería que el hombre se enterara de eso, pero en el tiempo de Él. Él le iba a enseñar el momento para hacer todo lo que le beneficiara. De tal manera que el control de Dios, cuando quiere que nosotros escojamos su voluntad, no es solo para controlarnos por controlarnos, sino para cuidarnos sin falla, porque nosotros no nos podemos cuidar. Entonces cuando Adán llegó y escogió el fruto prohibido, cogió el fruto prohibido. Entonces, ustedes noten esto, hermano, que esto es muy importante en el aspecto que vamos a ver. ¿Por qué Dios castigó a Adán por haber comido de lo que él puso, que era comestible, pero a su tiempo? No era la fruta la prohibida,
Era el momento, el acto de independencia del hombre. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el hombre espera la dependencia de Dios? Llega al árbol y conoce el bien, porque para eso lo puso Dios ahí. Pero como se adelantó, conoció el mal y ya no pudo hacer el bien. Si hubiera esperado el tiempo de Dios, conoce el bien y ya no hubiera podido hacer el mal. Esa era la alternativa. Pero como oyó la voz extraña que lo engañó, que no iba a pasarle nada, se arriesgó en su independencia personal. Quiere decir que el primer desliz del hombre es su autosuficiencia, depender de sí mismo. Esa es la rebelión número 1. Cuando el hombre empieza a depender de sí mismo y empieza a sacar de sus programas a Dios, ya el hombre está en la ruta del descenso. No fue ningún pecado, no fue inmoralidad, no fue nada. El primer pecado fue hacer lo que él decidía en sí mismo hacer. Tenemos que aprender esa lección de ese pacto. En el pacto del Edén nosotros podemos ver que Dios pone un principio. Yo los voy a probar en mis pactos. Sea el pacto que nos haya tocado, como a nosotros que nos tocó el pacto nuevo, pero nos va a probar. Y nos va a probar para ver si nosotros no nos hemos enorgullecido en manejarnos a nosotros mismos. Si Él ve que nosotros nos independizamos, nos deja y empieza el desastre. Igual que en el Edén, ya no se detuvo la caída de Adán y Eva, de la familia, de todo el Edén mismo, sino hasta que los expulsaron. Y los expulsaron del Edén y los expulsaron de la paternidad en la tierra, los expulsaron de la tierra misma. Se perdió todo. Quiere decir que el hilito de la obediencia a Dios es clave. Usted va a ver que en todos los pactos, del primero hasta el último, el hilo de la obediencia es la clave. Ahora, tal vez la pregunta más fuerte en este caso sería, ¿y en el octavo, cuando entremos al octavo día de Dios, a la eternidad, todavía iremos a ser probados? No. Nosotros los humanos, no. Por el último pacto. El último pacto garantiza que ya no habrá más caídas para el hombre. Démosle un aplauso al Señor. Ese es. Bueno, entonces vamos a interrumpir un poquito los pactos para decir lo siguiente. Dios tiene días especiales que va a tratar con cada uno de esos pactos. Por ejemplo, en el pacto de Edén, Dios llegó a conversar con Adán y a platicar con él hasta que Adán desobedeció. Ese fue el día de la visitación de Dios para Adán. No lo aprovechó, perdió la oportunidad. Pero cuando habla de, viene un día, hablemos ahora lo futuro, viene un día para nosotros, para el mundo, para la humanidad, que se llama el tiempo del hombre. O sea, el tiempo de los gentiles le llama también otra versión. Es el hombre en la tierra que va a permanecer probado
desde una estatua hasta otra estatua. Vamos a explicarlo. ¿Se acuerdan ustedes de la estatua de Nabucodonosor? Ahí empezó el tiempo del hombre. Dios dijo, bueno, voy a probar a la humanidad entera. La voy a probar dándoles el gobierno. Igual que hizo con Adán. Le voy a dar al hombre el gobierno. Ya no van a haber gobernantes angélicos, ya no van a haber gobernantes extraños. Le voy a dar el mundo al hombre, que se gobierne. Entonces puso el primer gobierno, Nabucodonosor. Y dijo de una vez en las profecías de Daniel que todo ese tiempo lo ocuparían 4 reyes universales, mundiales. El primero sería Nabucodonosor, que levantó la estatua. Fíjese bien eso. Medo-Persia, Grecia y Roma. Ese cuarto imperio mundial ya concluyó. La caída del imperio romano tiene una fecha histórica. Pero resulta que se pronosticó que del imperio romano político se levantaría un imperio a lo romano místico, que sería un quinto imperio. Pero fíjese bien en esto. El problema empezó cuando, al decirse en el libro de Daniel, que habría un quinto imperio, ese imperio sería del Mesías Cristo. Pero al mismo tiempo dice, pero va a venir uno que va a hacerse pasar por Mesías. Y él va a pelear, prolongando el cuarto imperio o el imperio romano, en los linderos del imperio romano, un reino que lo hará pasar por el reino mesiánico. Ahora, ese suceso está por venir, hermano. Ya terminó el imperio romano, pero ahora se está prolongando y se está levantando el imperio a lo romano, en el área misma del imperio romano. Y esa entidad va a tratar de imitar el quinto imperio, que es de Cristo. Entonces el Señor se va a esperar en venir a poner ese quinto imperio para dar lugar a la operación en que el falso Mesías lo va a tratar de poner, el Señor lo va a permitir para que tome a todo su pueblo, el falso Mesías. No sé si está claro eso, pero vamos a explicarlo mejor. Dejemos que el reino mesiánico, todavía eso va a ser cuando Cristo regrese, no viene. Entonces ahora se está formando ya en la tierra el imperio del falso Mesías. El falso Mesías va a imitar todo lo de Cristo. Va a decir que nació de una virgen, va todo. Pero lo más interesante es que va a buscar una esposa en la tierra. Y entonces va a operar de tal manera, que se llama esa precisamente operación de error. Dios la va a permitir, mientras el Mesías espera en venir, va a hacer que forme en la tierra un pueblo que le va a llamar su esposa, que la Biblia le llama la ramera. Ahora, ese pueblo lo va a unificar, porque Cristo va a unificar el pueblo de él también, espiritualmente. Pero este lo va a unificar políticamente, religiosamente. Y así que lo haga, entonces el Señor desde arriba, el Cristo, porque el cielo lo tiene que retener mirando para abajo la tierra, ¿cuándo va a venir los acontecimientos que están por suceder?
que Cristo va a ver el momento en que la iglesia falsa se vaya a casar con el falso Mesías. Entonces desciende el Señor a recoger su novia legítima para quitarla de ahí en medio y que el falso Mesías se case con su falsa iglesia. Por eso es necesario que acontezca un suceso, que Cristo venga a recoger a su legítima esposa. La recoge. O sea que Cristo tiene que venir para evitar que el quinto imperio se forme o que triunfe definitivamente. Solo lo va a dejar actuar 3 años y medio. Pero el tiempo de la formación de toda esta operación será de 7 años. La explicación la tenemos en el mismo libro de Daniel y en Génesis. 7 vacas flacas ocuparán ese periodo a que dentro de el tiempo que Dios determina, está mirando desde arriba, porque ya se está formando el falso imperio. Ya está casi organizado. Entonces lo que falta nada más es que la esposa le diga que sí se casa con el falso Mesías. Están esperando únicamente el engaño de el Israel verdadero, que es la iglesia, para tratar de engañarla ahora. El Israel nacional va a tratar de ser engañado, es lo que está sucediendo ahora. Porque van a entrar judíos y gentiles engañados a formar parte del falso imperio número 5. Ese es el movimiento mundial de hoy. De tal manera que cuando empiece esto a suceder, en cuanto la iglesia falsa, conjuntada, poderosa, mundial, tome el control religioso del mundo por medio de la influencia del anticristo o del falso Mesías, el Señor desciende. El verdadero Mesías desciende y recoge a la legítima esposa. O sea que la esposa no va a pelear con la esposa ya del otro. Ahora son 2 novias. Ahora, la novia legítima y la novia falsa. Pero la novia está nada más con celos la una de la otra y la otra de la una. Pero cuando ya venga el matrimonio abajo, el Señor quita a la legítima, porque el matrimonio de él es arriba y el matrimonio del otro es abajo. O sea que las bodas son 2 bodas, las bodas del cordero arriba y las bodas del falso cordero abajo. La verdadera iglesia arriba y la falsa iglesia abajo. En este periodo, en este tiempo, cuando se cumplan los 7 tiempos, note usted que se tomó la figura de Nabucodonosor, hecho un animal, después de ser hombre, por 7 tiempos. Estábamos diciendo en un estudio pasado que por eso la tribulación, eso que viene, la ira de Dios, no es de 3 años y medio, sino de 7. Pero incrementada en los 3 años y medio últimos, acrecentada. Por eso se le llama la gran tribulación y al resto anterior se le llama la tribulación. Pero son 7 años contados de juicios. Ahora bien,
Cuando el Señor descienda, a ese día se le llama, cuando descienda por su esposa, se le llama el día de Cristo. Entonces, el día del hombre es desde que Nabucodonosor hizo la estatua hasta que se levante otra estatua. Cuando el anticristo levantará una estatua, le dará vida y todo el mundo falso estará adorando la estatua. Ahí terminará la oportunidad para el hombre. Después vamos a fijar las fechas. Pero mientras eso llega, ese espacio, viene el día de Cristo. El día de Cristo solo es para la iglesia. Lo que viene a recoger el Señor es su cuerpo. Por eso dice cuando habla de la resurrección del Señor, dice, no dejarás mi cuerpo en el sepulcro, en el polvo. Tiene que venir a sacar su cuerpo. Quiere decir que la venida del Señor en el día de Cristo solo es por la iglesia. Solo viene a la iglesia. Solo la iglesia se va a dar cuenta. Solo la iglesia va a ser resucitada y recogida. Solo la iglesia va a ser transformada con los vivos que estén. No va a haber nadie más. Por eso se le llama también una venida secreta del Señor. Baja, toma la iglesia, por eso muchos le llaman rapto. Y en secreto se la lleva. Ahora, usted sabe, hermano, que no se va a llevar a la novia fuera del mundo si los acontecimientos van a ser al mismo nivel para todos. ¿Para qué va a sacar la iglesia de la tierra si de todas maneras vamos a pasar todos los movimientos de la tribulación en el mismo nivel? ¿Para qué va a sacar a un Enoc si lo hubiera podido salvar en el arca junto con Noé? Pero lo sacó primero y después los juicios. Allá hubo salvos también, pero no a la manera de Enoc. Entonces por eso levanta la iglesia, la recoge, estos son los salvos a la manera de Enoc, y va a haber salvos o salvación, salvamento en la tribulación durante 7 años, pero de otro modo, porque va a ser a la manera de los días de Noé, con un traslado a una nueva tierra, pero sin subir. En cambio, a lo Enoc es subiendo a los aires. Eso es el día de Cristo, cuando viene y recoge su cuerpo místico y se lo lleva. Ahora bien, viene el día de Jehová. El día de Jehová es cuando Dios derrama todos sus juicios durante todo ese tiempo para eliminar a sus enemigos. O sea, el día de Jehová es terrible, es contra los que lo rechazaron. El día de Cristo es glorioso porque es para recoger los que le aceptaron. Cuando termine el día de Jehová, se sucederá el juicio final. Entonces reúne a todos los humanos de todos los tiempos. Resucita a todos los muertos y los levanta para llevarlos al juicio final. Esta resurrección, más bien llamémosle, vuelve a la vida a todos los muertos. Ahora, note usted cuántos irán a ser los que van a estar frente al juicio. Si todas las generaciones van a estar ahí. ¿Cuánto tiene de población el mundo ahora? 5.000 millones, ¿cuánto? 5.000. Ya está llegando a los 6.000. Entonces, calcule usted cuántos serán los de todas las generaciones resucitados, levantados.
O sea que va a ser un juicio global de todas las generaciones creadas. Ahora, ¿cómo los va a juzgar? Por los pactos. Por eso dice que cada uno será juzgado según la luz que tuvo. Por eso es que no va a poder juzgar, Dios no va a juzgar a un Adán igual que va a juzgar a otro y a otro y a otro, porque tuvieron sus pactos respectivos. Por eso nosotros entendemos, y es mejor que lo entendamos bien, por qué cuando leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, muchas mujeres con un solo hombre, y se ve como natural. Y decimos, bueno, entonces la Biblia está autorizando eso. No, porque ahora estamos en otro pacto. Entonces, irá a juzgar Dios de igual manera a un David que tuvo no sé cuántas mujeres, a un Salomón que tuvo cuántas. ¿Cómo haría? Si con una ya hay muchos que no aguantan. Miren, pues, está contento, hermano. Bueno, entonces pongámoslo así. ¿Irá a juzgar Dios lo mismo a un Adán, a un David, a uno de los de hoy? Fíjense cómo está. Habrán caducado los pactos respecto al nuevo pacto. Pero aquellos pactos tendrán su paga con los que los cumplieron. Y tendrán su galardón con los que lo cumplieron. Entonces déjenme nada más que aborde, por causa del tiempo, que aborde un detalle. Por ejemplo, tenemos el problema de Israel nacional. El Israel nacional no es la iglesia. Entonces ellos tienen su pacto. Ellos tuvieron su pacto con Dios. Si lo quebraron, es asunto de ellos. Si no lo quebraron, es asunto de ellos. Pero cuando el Señor venga, ahora abrió el tiempo en que no ve nacionalidades, sino que solo pide, sean de mi cuerpo místico, la iglesia, vengan, vengan. Todo el que entre ahora no tiene nada que ver con otros pactos. Lo meten a la iglesia y queda en este rango que ya dijimos. Pero Israel está cegado. ¿Para qué? Está cegado para que se suceda el nuevo pacto. Y cuando se termine de entrar lo que tienen que entrar en el nuevo pacto, los despiertan. O sea, que va a haber un recogimiento de Israel después de que la iglesia ha sido arrebatada y lo reúne como el Israel que va a ser premiado por el pacto que tuvo. Por eso, Israel tiene que recibir las promesas, tiene que recibir la tierra, tiene que recibir su rey nuevo, tiene que recibir su reino especial, tiene que recibir sus gobernantes, literalmente. Por eso el Señor, cuando regrese en ese tiempo, va a tomar 12 gobernantes y los va a sentar en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Eso no cabría hoy. Si el Señor estuviera ya gobernando la tierra, estaría Israel con 12 gobernantes y nosotros con Cristo. Eso no sucede simultáneo. Ahora todo es para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero cuando venga ese otro tiempo, entonces el Señor les da las promesas a Israel también, en su pacto de ellos. No lo mezclemos. De tal manera que por eso es que ahora vemos nosotros la diferencia clara entre lo que le pide a Israel y lo que le pide a la iglesia.
pero que no se va a ver claro sino hasta cuando regrese a gobernar la tierra. Bueno, vamos a concluir aquí en este detalle. Cuando el día de Jehová termine, o sea, cuando los juicios de Dios terminen de eliminar enemigos, la tierra se va a quedar solamente con los santos de la familia de Dios. Entonces Dios saca del mundo a toda esa gente en el juicio, porque inclusive el juicio final no va a ser en el globo terráqueo, no cabrían todas las generaciones ahí. Entonces los asienta de nuevo en la nueva tierra y nuevos cielos. Lo interesante es que el cielo baja, no la tierra sube. Entonces, ¿dónde va a ser el reino eterno? Aquí en la tierra. La ciudad capital del reino eterno baja y trae al Señor, trae al Padre, bueno, el gobierno divino, y se instalan en un lugar de la tierra, en donde estaría Jerusalén ahora, ¿no? Por eso le llaman la Jerusalén celeste. No porque esté en el cielo, sino porque bajó del cielo para estar en la tierra. La Jerusalén celeste se hace terrestre. La terrestre desaparece y se funde con la celeste. Quiere decir que la verdadera Jerusalén es la celeste, es la que va a permanecer, no la otra. La otra la van a destruir. Muy bien, vamos a ponerle punto final a esto diciendo lo siguiente. Si el día de Jehová no es el día de Cristo, entonces el día de Cristo, que es cuando viene por su iglesia, Jesús, ¿cuándo sucederá? ¿Por qué no es el mismo? Porque el uno es para evitar que la esposa sea destruida en la tribulación, y el otro es para reunir a los salvados de la tribulación. El día de Cristo viene por los suyos. El día de Jehová viene Jesús con los suyos para salvar al resto de la simiente de Dios. De la misma manera que hasta que Dios levantó a Cristo al cielo y lo regresa, va a tratar otra vez con el resto de la simiente. Lo entendemos nada más en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice, 12:5, arrebata el cuerpo místico, pero tiene que volver, 12:17, para salvar al resto de la familia que se quedó en la tierra. La reúne, la salva e inaugura el reino. Por eso el día de Cristo no es la segunda venida del Señor. El día de Cristo es la visita secreta, nupcial, a su novia. El día de Jehová es la visita a la tierra para juicios. Es diferente, ¿no? Por eso dice en el Antiguo Testamento, ¿cuántos esperan el día de Jehová? Que será terrible. Pero en cambio, el día de Cristo será glorioso. El día de Cristo está narrado en 1 Tesalonicenses 4:13. El día de Jehová está narrado en 2 Tesalonicenses capítulo 2. El día de Cristo no será anunciado, será sorpresivo. El día de Jehová será anunciado por dos grandes señales: la apostasía mundial, la aparición del anticristo, y una tercera, la destrucción del Israel nacional, para que quede el remanente.
Estos 3 puntos ya están sucediendo casi, hermano. Miren, el Israel nacional está a punto de ser aniquilado por los gentiles. Pero va a ser aniquilado el Israel nacional para que quede el remanente. Una señal. La otra señal, apostasía mundial en la iglesia, en la familia de Dios. Ya está sucediendo. Se están yendo a la mentira casi todos. Y la otra señal, solo falta que aparezca el anticristo. Pero le doy la buena noticia, el anticristo aparecerá el mismo día que la iglesia se vaya. El mismo día. Porque la base bíblica de esto es porque hay un poder que hoy restringe que el anticristo se manifieste. La iglesia aquí no permite que el anticristo aparezca. Ya está, pero no se manifiesta, porque sabe que no puede nada, no prevalece contra la iglesia. Entonces espera. ¿Qué espera? Que la iglesia se vaya. Dice, en cuanto se vaya el poder restrictivo, aparece. Entonces le queda el mundo a sus anchas, le queda todo el mundo a su disposición, llama a toda su gente, hace el matrimonio de toda su familia, va a inaugurar en 7 años, así como 7 años van a ser las fiestas nupciales arriba, va a inaugurar en la tierra su 5.º imperio. Y si él lograra vencer, inaugurando el 4.º imperio o el 5.º imperio, se destruiría toda la profecía bíblica. Porque dice la Biblia que habrá solo 4 imperios humanos. El 5.º es de Cristo. Yo solo quiero leerlo. Busquemos en el capítulo 2 de Daniel. Entonces vamos a ver el 2 de Daniel, dice 2:44. Y en los días de estos reyes, los reyes del imperio romano místico, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro, desmenuzará y consumirá, etc. Pero vamos a ver dónde está más claro, en Daniel. Vamos a ver dónde dice, vamos a ver dónde está que el reino, 4.º imperio, 40, vamos a ver, gracias. Dice, un 4.º reino será fuerte como el hierro. Este es el imperio que quiere hacerse el 5.º. Y dice, y los pies de la estatua, de los imperios, esos, la estatua está con los pies acá, ve venir una piedra. Ve venir una piedra. Vamos a ver dónde está. 45. No sé por qué se me perdió aquí. Estabas mirando hasta que una piedra, sí, 34, que fue cortada no con mano e hirió la imagen. Deténganse un segundo. Fue cortada la piedra es Cristo. Fíjense que en el cielo viene la piedra, esa es la venida de Cristo,
y pega en los 10 reyes, los 10 dedos. Ese es cuando se destruye todo. O sea que cuando el anticristo está ya al final de la tribulación, cantando victoria, el quinto imperio está fundado. Yo soy el Mesías. Entonces viene el verdadero Mesías, la piedra, pega en los dedos, destruye todos los reinos. Note que si ese reino ganara, se destruiría toda la profecía. Entonces surge el 44 que leímos, donde el reino de Cristo se instala en la tierra. Lo dice acá, dice que la piedra que hirió la estatua en el 35 se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, la piedra es Cristo, pero la piedra pega y destruye esto y hace un monte nuevo que llena toda la tierra. Este es el reino del Mesías. De tal manera que lo que estamos esperando ahora, el siguiente acontecimiento, es la venida de Cristo a destruir al falso Mesías. Pero eso es el mundo, eso es lo que espera el mundo. Por eso lo que el mundo espera es tribulación, angustia, 7 años terribles. Pero ¿qué espera la iglesia? La iglesia espera que Cristo descienda no a romper los 10 dedos, sino a recogerla. Y eso es lo que va a suceder. La venida de Cristo por su iglesia es inminente. Pablo mismo, hace 2000 años, para él era tan inminente, no solo no sabía la fecha, sino que dijo lo siguiente: los que estemos vivos. O sea que ni él mismo sabía en qué momento podía ser en su tiempo. Pero la venida por los de la iglesia. En cambio, la venida para destruir los imperios no podía haber sido hace 2000 años. Tiene que ser hasta cuando todo esto se haya cumplido, cuando el anticristo se haya levantado, cuando el anticristo casi tome la tierra, pero luego el Señor viene y destruye todos los planes siniestros del anticristo. Vamos a dejar lugar a preguntas porque el tema es muy abundante, muy extenso, y vamos a ver si los hermanos tienen preguntas. Gracias. Vamos a dejar un espacio fijo para poder calcular el tiempo. Dos. Sí, unos. 2, 1, 2. Amén. Vamos a ver dónde empiezan las preguntas. Hermano apóstol, por efectos didácticos, yo entiendo que la iglesia representa actualmente lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es decir, que podemos mencionar de que a nivel mundial, podemos decir de que todo aquel creyente que ha creído en Cristo forma parte de lo que es la iglesia de Cristo hoy. Ahora, yo entiendo de que el arrebatamiento se va a dar de un grupo élite de este cuerpo que está alrededor del mundo. Ahora, mi pregunta es, cuando usted habla que el cuerpo de Cristo o la iglesia va a ser trasladada, si se habla de todo el conglomerado o solo se habla de la élite como esposa. La iglesia, como esposa del Cordero, como candidata a esposa del Cordero, o sea, novia, está siendo probada. Si está siendo probada, no es porque va a ser llevada toda, en el sentido de que todo sea iglesia, esposa. Lo que es que todo el que está siendo llamado ahora a ser novia, podría ser esposa. Si se mantiene
en el pacto que se hizo. Sí, ahorita voy a eso. Entonces, la iglesia verdadera, la verdadera iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo se está formando. Místico, pues, se está formando. Y va a quedar solamente cuando calificada se quede sin mancha, sin arruga, nada semejante. O sea que la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia ideal, pues, la esposa idónea, es la que calificó. Los que se quedan pierden el rango de idónea, esposa, no salvación. No son cuerpo. Son cuerpo en potencia. Como cuando se está formando una criatura, ¿no? Entonces, el aborto, ya se perdió todo ese cuerpo. Ahora, si viene y se mantiene y llega a tiempo y califica con todos los elementos, entonces el verdadero cuerpo de Cristo, que él ve como cuerpo de Cristo eterno, eternizado, es la esposa ideal, no la novia. La novia es propuesta como esposa. Pero usted sabe que una novia puede ser novia mucho tiempo y no casarse. Puede, inclusive, hermano, llegar hasta el día del matrimonio, vestirse, ¿verdad? Me se refiero a la tierra, y la dejan plantada. Claro, el esposo de esta novia no va a dejar plantada a nadie que le sea fiel. Pero el que arribó en fidelidad, ese es esposa. Los demás se quedaron. Bueno, yo le voy a preguntar algo. Las que no se casaron, pero fueron novias, ¿qué siguen siendo después del que se casó? ¿Nada? A veces ni amigos, dicen. Entonces quiere decir que la novia que no llegó a calificar a esposa ideal, se van a quedar para ser escrutados como en otros rangos dentro del pueblo salvo. Pueden llegar a ser esposa de Jehová o lo que sea, pero la perdonada y no la virgen pura. La esposa es la virgen pura. Yo me he comprometido, pacto de Pablo dice, yo me he comprometido a presentaros como una virgen pura a un solo marido. Esa es la consagración, la fidelidad de la novia para ser la esposa ideal. Gloria a Dios, hermano. Hermano, sabemos que Hitler quería ser quinto imperio y Napoleón. Habrán otros que querrán ser. Ojalá que no haya muchos más, ¿verdad? Pero el que viene yo creo que va a ser el último. El que viene va a ser el último. Se está pensando que sea algún elemento del Medio Oriente. Hermano, otra pregunta. Los que mueren en Cristo, pero no dieron la talla, de plano no pueden ser esposos. Ninguno que no dé la talla será esposa del Cordero. Los que dieron la talla, no necesariamente en la tribulación, porque la mayoría de la gente de los salvos no pasó la tribulación. La tuvo que haber dado en sus tribulaciones. Ahí fue probado. Y si dio la talla, la levantan, aunque esté muerto, para ser esposa. O sea, van a haber componentes de la esposa muertos resucitados o vivos transformados. Hermano Otto,
Una situación es que en Ezequiel 38, 39 y 40, se habla de una guerra del Israel nacional. En esa, usted dice que, digamos, para una señal para la apostasía es el Israel nacional destruido, pero en esos acontecimientos sale un Israel nacional triunfante. ¿Esos acontecimientos dónde se ubicarían, hermano? Los de Ezequiel 38. Son los acontecimientos previos a la destrucción total de Israel. Primero va a haber triunfos. Israel está siendo protegido ahora, porque están en la oportunidad de que entren a la salvación, que entren a ser salvos. Pero va a llegar un momento en que, como aquella pregunta que dice, ¿y cuándo será esto? Cuando se termine de destruir el poder del pueblo santo. O sea, cuando Israel humanamente sea derrotado. Pero antes va a haber el encontronazo, terrible encontronazo, lo que está pasando ahora entre un mundo enemigo de Israel, alrededor de Israel, que lo quieran destruir. El Señor va a usar esos elementos para acabar con el Israel apóstata. No queremos dar nombres, pero el Israel apóstata va a terminar consumido en las guerras de Ezequiel. Luego de eso no es el Armagedón es al final el encontronazo con el anticristo, con el falso Mesías. Ese otro es otro personaje que va a tratar de destruir al pueblo de Israel. Aquí, hermano. Dice esta pregunta. Hermano apóstol, ¿podría explicarme si hay un traslado horizontal previo al traslado vertical de los fieles? El traslado horizontal, o sea, a lo Noé, es cuando ya el traslado vertical haya sucedido. Todo lo demás va a ser salvo en traslado horizontal. Pero ahora no hay traslados horizontales. ¿A dónde nos pasaría? ¿A dónde? Digamos, ahora todo traslado es vertical, sea individual, que yo no sé que haya colectivo, pero individualmente yo creo que hay traslados. ¿Han habido cuál? No, el traslado horizontal va a suceder, pero el traslado horizontal va a suceder después del traslado vertical, cuando todo lo celeste haya sido levantado, entonces queda solo el traslado horizontal. Es decir, vamos a ponerlo en figura. Si todos estamos en Enoc, ya se fue Enoc. Ahora todo lo demás solo puede escapar del mundo a la manera de Noé. El arca. A la manera de Enoc, solo cuando subió Enoc. Entonces, cuando Cristo venga y arrebate su cuerpo místico, su verdadera iglesia, la sube, ya no habrá otra manera de escapar que horizontalmente. Será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre. Él va a venir y va a escapar gente a lo Noé, va a proteger, va a entrar, y que conste que la novia ideal, que no va a pelear las batallas, la novia va a estar acompañando al esposo en los juicios, y los ejércitos celestes van a pelear las batallas. Ejércitos de ángeles. Amén. Dice esta pregunta, hermano apóstol, Dios le bendiga. ¿La novia, la que se casa, es sacada literalmente de la tierra o cambia de dimensión estando en la tierra? No, es sacada porque dice 1 Tesalonicenses 4:13 que vamos a llegar hasta el trono del Padre. Llevados, me parece que también en Apocalipsis 12:5, ¿a dónde llevaron al hijo varón? Al trono de Dios. O sea que sí vamos a ir al cielo. El tour del cielo es solo para la iglesia. Porque al ir al cielo, luego volvemos para proteger y predicar el evangelio eterno hasta el fin, aquí en la tierra.
y para cubrir a todos los mortales, salvos. Lo demás va a ser destruido. O sea que la iglesia, como entidad transformada, va a estar en la tierra, pero después de haber ido a ver al Padre a la gloria. Esta es una cosa inusitada, hermano. Lo que se está predicando ahora, no hay tales, no hay ida al cielo. ¿Y qué hacen con 1 Tesalonicenses 4:13? Tendrían que quitarlo, porque yo no estoy inventando nada. Si usted lee 4:13, y siquiera lo vemos rapidito, verá usted que ahí dice, sin más explicaciones, ¿qué va a pasar? Si alguien lo tiene y lo lee más rápido. Lo que 1 Tesalonicenses 4:13. Sin comentarios, porque ya ve usted que ahí lo dice todo. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Sigo? Sí, sigue. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Sigue. Está hablando de la venida por los suyos. Sigue. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Oiga eso. Y así estaremos con el Señor siempre. Muy bien. Entonces quiere decir que hay una salida aérea de la tierra. Y de un grupo grande, ¿no? Ahora, los que niegan esto, ¿qué interpretación le darán a este verso? Si es un verso literal, claro. Está hablando Pablo de que van a haber muertos resucitados y vivos transformados que van a subir a encontrar en el aire a Cristo. No hay otra. ¿Por dónde van las preguntas? Dice, ¿los 10 reinos son todavía los países de la Comunidad Europea o son solo en figura? Pues se está configurando tanto en Europa que no podemos dogmatizar, porque yo creo que ya van como 13 o no sé cuántos países, 15. De todas maneras, el número 10 simbólicamente representa un número completo de reinos, la totalidad de los reinos. O sea que no necesariamente tiene que ser número aritmético, pero la Biblia declara que será de la configuración europea de Occidente, porque esa era la tierra, el territorio del Imperio Romano. Doctor, yo estoy impactado de lo que estaba compartiendo esta mañana usted, muchas cosas. Pero me llama la atención de que día significa tiempo en la palabra, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo que se habla del día del eterno, del juicio final, del día de Jehová, del día de Cristo. Quiere decir que ahora estamos en el día de Jesús, por lo que dice Mateo, que llamará su nombre Jesús, porque Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Bueno, si lo tomamos en el sentido de que está actuando como Salvador, sí, pero acuérdense que Él ya no está como Jesús, Él está como Cristo ya, porque está arriba, ungido, dirigiendo la iglesia. Lo que pasa es que ahora ya no está actuando en su cuerpo físico, sino está actuando en su cuerpo místico. Pero Él está actuando en esa forma, como actuó Jesús en el cuerpo físico, está actuando ahora Cristo en el cuerpo místico. Diríamos hasta que regrese personalmente. Diríamos que es tiempo de visitación, le podríamos llamar tiempo de visitación. Porque no se está quedando con nosotros, esperando que venga a morar ya de una vez con nosotros.
A ver la cita, los días. El día humano, Lucas 21:24. El día de Cristo, Filipenses 2:16. Y el día de Jehová, Apocalipsis 16:14. Muy bien. Ahí se ve la diferencia entre cada día. Bueno, disculpe, a mí no me quedó muy claro lo de lo que explicaba usted de que el resto que se queda en la gran tribulación no son cuerpo de Cristo. Y yo tengo un pensamiento, y tal vez loco, pero quisiera que usted me lo corrigiera si no fuera así. Es una pregunta. David es tipo de Cristo, y se ve que él, aunque no tenía muchas esposas, tenía varias concubinas y varias esclavas en su harem, pero una era su preferida, pero con muchas tenía intimidad. ¿No será que va a ser algo así con el Señor? De que la paloma va a ser su preferida, la santa, la casta, la que entregue Pablo como tipo de los ministerios que van a entregársela en el cielo. ¿No será que los que se queden en la gran tribulación, siendo cuerpo, van a entrar con Cristo en intimidades, pero no siendo los preferidos? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en el libro Apocalipsis no habla de una sola boda, sino que habla de bodas en plural del Cordero. Entonces mi pregunta concreta es, además de la Virgen pura, ¿no irán a haber otras que vayan a tener intimidad con Él, pero no en un estado, en un nivel de preferencia como la paloma? De todas maneras, la esposa es una. Lo que no puede dogmatizarse es qué rango perdieron, hasta qué punto perdieron rango, pero no nunca a nivel de esposa única. Sí. Esposa única. Porque, por ejemplo, David tenía todas estas mujeres, pero no a nivel de esposa. Por eso cuando puso a nivel de esposa a ¿cómo se llama? A Betsabé, ese fue el gran adulterio. ¿Verdad? Bueno, pero es la perdonada, pero eso ya ese es otro rollo. Entonces, yo creo que lo que no podemos negar es que se pierden rangos por no calificar como esposa. Pero no podemos saber hasta qué punto se perdió la salvación. Hay quienes van a ser expulsados de la salvación, porque devolvieron la fe, apostasía irreversible. Pero no sabemos dónde están, qué grado. Por ejemplo, los de la Odisea que fueron vomitados, ¿se perderían? ¿O irán a ser tomados de nuevo después de un trato como familia de Dios, ya no como la iglesia de la Odisea? Hermano apóstol, los salvos del Antiguo Testamento llegan a ser parte de la novia, de la esposa. Si eso no es así, los Enoc y Elías, ¿dónde los podríamos ubicar? Y esa es buena pregunta, porque desde que Cristo, hay muchas opiniones, pero desde que Cristo abrió el cielo, cuando ascendió, claro que no dice la Biblia que se pasó llevando a Enoc y pasó llevando a Elías, pero como ellos se fueron antes de la tierra, de que Cristo abriera el cielo, entonces no se podían haber ido al cielo. Deben estar en algún estrato, en algún planeta, en algún lugar intermedio. Por la razón de que si ellos hubieran llegado antes que Cristo abriera el cielo, Cristo no hubiera sido las primicias de los que llegaban. No, novia no. Ellos están en un lugar intermedio, esperando su papel en el desarrollo de los acontecimientos futuros. Amén. Hermano, hablando de los pactos, usted mencionó el pacto de Adán, el pacto de Israel y el pacto con los gentiles. Los demás no se mencionaron. ¿Podrían ser pacto con la iglesia, pacto con las naciones, pacto con la novia, pacto con los ministerios y luego el pacto eterno para completar los 8 pactos? Si ustedes quieren, les voy a leer aquí los 8 pactos que yo encontré muy afines con lo que he recibido. El primer pacto es el pacto del Edén. El segundo pacto
es el pacto antediluviano. El tercer pacto es el pacto del gobierno dado a los hombres. El otro pacto es el pacto con Israel. El siguiente, póngale número, ya lo perdí. Quinto, el de la ley con Moisés. El sexto, la gracia. No, ya me perdí aquí. Sería el sexto. Vamos a ver. Primero, el pacto edénico. Segundo, el pacto de la conciencia. Cuando ya dejó Dios entre los patriarcas que su conciencia los decidiera. El pacto del gobierno propio, cuando le entregó al hombre el gobierno del mundo con Nabucodonosor. El otro pacto, pacto con Abraham, la familia escogida. El otro pacto, el pacto mosaico, el de la ley. El otro pacto es el pacto palestino que le prometió la tierra de Israel a los judíos. Y él, ¿cuántos van? El séptimo es el pacto de gracia con el Mesías y la gentilidad. Y el último es el renacimiento del octavo día, eterno. Bueno, ¿ahí hay alguna otra pregunta? Aquí, hermano. Dice esta pregunta, hermano apóstol, ¿qué función tiene la novia una vez casada con Cristo? ¿Y cuál es la función de los ministros en la tribulación? Una vez casada la esposa, acompaña al esposo a donde vaya, a donde esté, a los juicios, a todo. Y el papel de los ministros es asistir como dirigentes a los juicios de Dios, sea para juzgar o cubrir. Amén. Dice esta pregunta, hermano apóstol, Dios le bendiga. ¿Qué es dar la talla para alcanzar el rango de esposa? ¿Los que resucitarán, de qué manera dieron la talla? ¿Cómo dice cuando dicen, vamos a ver, que le dio esposa a Adán para que le hiciera qué? Dice que le dio una mujer semejante para que la hiciera idónea. Entonces la idoneidad es llenar los requisitos del gusto del esposo. Quiere decir que la iglesia legítima que se va a casar es la que agradó al Señor en su vida terrenal. Vamos a leerlo en el pasaje de Enoc. Si usted lo tiene por ahí en Génesis. Dice, agradó a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de ser arrebatado. Creo que está en Hebreos. Esa es la forma de saber que la esposa idónea es la que agradó a Dios aquí en la tierra al momento de ser recogida. Hasta ahí. Lo leemos de lo de Hebreos. Oiga, antes. Ahí está. Entonces la respuesta es el que agrade a Dios, no impecable, porque no hay nadie que sea impecable, pero que esté a cuentas con Dios cuando regrese Cristo. Esa es esposa idónea. Gloria a Dios. Dice, por favor, ¿podría ampliar la manifestación del anticristo en el sentido de quién lo detiene? ¿El poder del Espíritu Santo o la novia? No, el poder del Espíritu Santo. La novia puede ascender, el Espíritu Santo siempre sigue actuando, solo que ya no va a restringir
ya no va a detener al anticristo, sino que le va a decir, bueno, ahora actúa, ya no está la novia, ya no está la esposa, ahora te entregan todo, cógelo. Yo creo que la parte crucial de esta mañana, hermano, es dejar sentado, y a lo largo de los estudios que vamos a tener, lo vamos a reafirmar, que la esposa no estará probada, castigada, juzgada en los 7 años de tribulación. ¿Por qué? Porque no puede ser juzgado una persona 2 veces por el mismo delito. Nosotros fuimos juzgados ya en Cristo, allá en la cruz del Calvario. Él cargó, ¿cuántos pecados suyos? Todos. Bueno, entonces, ¿qué debe? Entonces, ¿para qué lo van a meter a la tribulación a castigarlo? Si no debe, estarían castigando inocentes. Entonces, los que van a entrar a la tribulación para ser juzgados y castigados son aquellos que no se cubrieron con la sangre de Cristo. Por eso dice la Escritura que le van a poner una señal a los que van a estar en la tribulación, los que van a ser cubiertos ahí, y los demás eliminados. De tal manera que la iglesia ya juzgada no puede estar ahí siendo juzgada. De ninguna manera. Yo creo que tenemos que volver a esa enseñanza porque es la que apoya toda la Biblia. Toda la Biblia. No hay pasaje que no apoye eso. ¿Alguna pregunta final? Allá atrás, no se vaya triste. Bueno, hermano, yo siempre he creído que el rapto o el arrebatamiento es una actividad secreta. Sin embargo, yo quisiera que usted me explicara Primera Tesalonicenses 4:16, porque si es secreta, dice aquí que el Señor desciende del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pareciera como que en este momento hay una aclamación y una manifestación. Entonces, ¿cómo relacionamos lo secreto con la aclamación, con la voz de arcángel y con la trompeta de Dios? Porque todo ese suceso será visto, observado y audible para los que van a ser levantados. Los demás es exactamente lo que le pasó a Pablo en el camino de Damasco, que todos los demás se confundieron y no entendieron nada, pero el otro estuvo hablando con la visión directo. Mi hermano, es como la resurrección de Cristo. Lo aclamaron los de él, más de 500. Pero los demás no, porque no lo vieron. O sea, fue secreto el acto para todos los que no lo vieron, pero fue público para los que lo vieron. Amén. Hermano apóstol, respecto a los traslados horizontales y verticales, yo he venido cargando con una figura, considerando de que lo que le sucedió al cuerpo físico le va a suceder al cuerpo místico. Cuando Cristo resucitó, Él hizo un trabajo antes de ser trasladado verticalmente, horizontalmente, se podría decir, al aparecerse a sus discípulos, etcétera, ¿verdad? En ese sentido. Yo he pensado de que al momento de la parucía va a haber una transformación de nuestro cuerpo, el cual, pensando en esta figura, se va a quedar haciéndose un trabajo horizontal para que posteriormente, así como a Cristo le sucedió que fue levantado verticalmente, también le suceda a la esposa. Incluso pensando también en el testimonio que usted dio del Apocalipsis, hermano, en donde usted se veía en un carro que se levantaba del suelo y que iba caminando sobre la tierra. Entonces yo quisiera, hermano, de que me aclarara, dado de que ahora estamos viendo de que prácticamente va a ser un traslado
vertical al momento de que suene la trompeta. Pero el traslado vertical es después de haber testificado en la tierra y después de haber visto al Señor en un periodo de tiempo en que se nos va a aparecer y nos va a exaltar de tal manera que vamos a testificar de la misma manera que testificaron los discípulos, resucitado el Señor, pero que no veían al Señor, solo veían a los discípulos, pero estaban exaltados porque habían visto ya al resucitado. De tal manera que sí hay un trabajo de la iglesia horizontal y luego un ascenso. Una última. Amén. Hermano apóstol, el día de Cristo será glorioso recogiendo a su esposa, pero en el día de Jehová será anunciado por destrucción de sus enemigos. Pero ¿cuándo se casará él espiritualmente y con quién? Y dice, y si hay bodas, será también que el Espíritu Santo tendrá un casamiento. Bueno, yo creo que hay áreas que no podemos descubrir todavía, pero que el padre tiene una esposa que se llama Israel, dice, el nuevo Israel, el que digo, el Israel de Dios. Dice, yo soy tu esposo, dice en Isaías, Jehová, a Israel. Claro, muchos rechazaron a Dios, a Jehová, pero con los que no lo rechazaron va a haber una unión de tipo matrimonial de reino. Pero eso es casamiento en cierto sentido. También no podemos exprimir demasiado las figuras, porque usted ve que el hijo se está casando con sus hijos o con sus hermanos. No podemos exprimir demasiado. ¿Cómo es posible que haya casamiento así? Pero es que como es un simbolismo, nada más está ejemplificando que va a haber una unión como la matrimonial de este tipo y de este otro tipo. Así que no entremos en detalles si el Espíritu Santo se va a casar, si esto y el otro, si los ángeles se estarán con su pareja. Dejémoslo hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a levantar las manos al Señor. Vamos a orar.